él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Todos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oramos a Dios. Padre maravilloso, Dios grande, omnipotente, Señor amado, en esta hora, Señor, te ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que uses mi vida, Señor. Direcciona mi mente y todo mi ser con tu Santo Espíritu. Dame de tu gracia, prudencia, sabiduría, Señor, para hablar tu bendita palabra, y que tu palabra, Señor, sea clara, entendida. Discierne, Señor, en cada uno de los corazones. Señor amado, que tu palabra traiga consejería, traiga dirección, instrucción, confirmación, oh Dios, la respuesta a alguna pregunta que tiene tu hijo, tu hija. Dáselo a través de tu bendita palabra, que al salir de este lugar, Señor, salgamos completos, llenos de tu bendición, llenos de tu bendita palabra y llenos de tu santa presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Santo es el Señor. Bien, como decíamos, apenas ayer se celebraba la independencia de México. Independencia, quiero tomar de entrada esa palabra. El Señor, cuando vino a nuestra vida y nosotros reconocimos a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Rey y Salvador y dueño de nuestra vida, nos independizó, hablando en el sentido espiritual, de varias cosas, del mundo, de todas las cosas del mundo. Porque su palabra dice, hermanos, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto, hermanos, cuando Jesús vino a la tierra y hablaba acerca de la verdad que haría libre a todo hombre, cuando Jesús se paró en aquel camino, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través por mí. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. No hay otro camino que pueda encaminarte a llegar al Padre, solamente es a través de su Hijo amado Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos, su pueblo, que habían creído en él. Acordémonos que no todos los judíos creían en él, pero a la parte que habían creído en él, que le seguían, dijo estas palabras: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Uno de los requisitos, hermanos, para ser un verdadero discípulo del Señor es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra encierra, hermanos, vivir, hermanos, la vida, hermanos, cumpliendo la palabra del Señor, viviendo la palabra, hermanos. No es fácil, se necesita de esfuerzo,
Se necesita de doblegar esfuerzo para vivir la palabra. Si yo lanzara la primera pregunta a ustedes y le dijera, ¿es fácil vivir la palabra al 100%? Y solo voy a tocar un punto, una palabra: santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Se necesita, hermanos, aleluya, para ser un verdadero discípulo del Señor. Se necesita, hermanos, vivir la palabra, permanecer en la palabra. La palabra de Dios no solamente es escucharlo. Deseo con todo mi corazón que esta palabra no solamente usted lo escuche, sino que Dios le dé la capacidad de vivirla, de darla por obra, porque esto agrada a Dios. A su nombre. Seréis verdaderamente mis discípulos. Pero él hablaba de la verdad que los haría libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad estaba frente a ellos. Amén. Se necesita tener un conocimiento espiritual. Aquí el Señor se declara como el Cristo libertador. El Señor, hermanos, es nuestro libertador. Él nos libró, hermanos, aleluya, nos independizó, nos independizó, nos sacó del pecado, de las tinieblas, y nos trajo, hermanos, a la verdad. Nos trajo a su luz admirable. Todo pensamiento humano dice, yo soy libre. Si usted lleva este mensaje, esta prédica, y le dice usted a un hombre, hermanos, que tiene literatura, tiene conocimiento, es profesional en alguna carrera, le va a decir las mismas palabras, la misma respuesta que le dieron a Jesús. ¿Cómo tú dices que somos esclavos? ¿Por qué dices que tenemos que ser libres? Démonos cuenta, hermanos, que en este tiempo se habla de libertad reproductiva. Libertad reproductiva, pero al mismo tiempo se está autorizando en diferentes países, en diferentes lugares, hermanos, también el aborto. Se habla, hermanos, de libertad de prensa, donde se escribe, hermanos, literatura diabólica. Se habla, hermanos, aleluya, de libertad de expresión, pero no toda expresión agrada a Dios. No es libre ese pensamiento, ese corazón, ese hombre, esa mujer, si arrastra cadenas, y mucho menos si está desagradando a Dios con las cosas que hace delante de los ojos de Dios. Muchos dirán, yo soy libre. Libre se considera, hermanos, de manera superficial, porque soy libre porque pienso y tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Eso no es ser libre. Jesús hablaba, hermanos, de la libertad, aleluya, en Él, la libertad en Cristo. Nosotros estamos, hermanos, fuimos libres por nuestro Señor. Él es nuestro libertador hasta el día de hoy, y podemos vivir y gozar, disfrutar y al mismo tiempo agradecerle a Dios, alabar su nombre, porque somos libres. A su nombre, dele ofrenda de palmas al Señor. Quiero que me acompañe al libro de Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ahora vamos a ver de qué nos libertó el Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Gócese. Los que no andan, ahí viene un requisito. Los que no andan, léalo conmigo, conforme a la carne, sino conforme
Aleluya. Todos hemos leído, hermanos, las obras de la carne, ¿verdad? Adulterio, fornicación, borrachera, herejía, lascivia y cuánta cosa. Nosotros ya no hacemos esas cosas. Dicen los que no andan conforme a la carne. ¿Quiénes? ¿De qué está hablando? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿De qué nos libertó el Señor, amada iglesia? De la condenación. Amén. Vuelvo a preguntar, ¿no es nuestro Señor Jesucristo nuestro libertador? ¿Y cómo le agradecemos al Señor por habernos librado de la condenación? Usted iba derechito, hermanos, aleluya, al infierno. Usted iba derechito, hermanos, a esa condenación perpetua. Pero el Señor tuvo misericordia de usted y Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario para dar su vida y traer salvación y vida eterna, y aún no siendo merecedores. Y por eso nosotros podemos decir somos libres. No porque usted piense y haga lo que quiera, no. Libre porque, hermano, Dios, el Señor, lo libertó de la condenación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y regresando, hermanos, a San Juan, le respondieron cuando el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Ellos creían en Dios y se decían ser linaje de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mire cómo responde esta gente. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aleluya. Y es necesario, hermanos, aleluya, expresar, que usted escuche la enorme diferencia entre un esclavo y un hijo. El esclavo, hermanos, es, aleluya, apreciado y aceptado en base a lo que hace. El hijo, quiero que note la gran diferencia. El hijo es aceptado y apreciado en base a lo que es, quién es. El hijo sabe que en la casa de su padre, hermanos, puede meterse a la cocina, a la recámara, hermanos, a la sala, puede tener la libertad de pasearse en la casa de su padre, en toda la mansión. El esclavo no, tiene límites. Y vamos a estar viendo, hermanos, ese pasaje cuando el Señor, hermanos, dio su vida en la cruz del Calvario y el velo del templo se rasgó. Y nosotros ahora tenemos, hermanos, esa libertad en el Señor, porque ya no somos limitados a estar en un solo lugar, sino entrar en su presencia. Y eso, hermanos, aleluya, le tenemos que agradecer al Señor. En Romanos capítulo 7, 14, 15, aleluya, y 17, dice la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aleluya. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Mire cómo habla el apóstol: eso hago. Aleluya. El 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo
con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué habla el apóstol de esa manera? Porque estaba, hermano, recién, hermanos, aleluya, estaba experimentando estar en el Señor. Y por eso más adelante, hermanos, el apóstol Pablo se atreve a hablar en el tema de viviendo en el Espíritu, porque ahora recién, hermanos, llegado al Señor, tiene sus batallas. Nosotros no somos esclavos del pecado, le fallamos a Dios, cometemos falta delante del Señor, pero conocemos, hermanos, y sabemos que si le fallamos a Dios, nos humillamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A su nombre. Y cuando el hombre le falla a Dios, cuando la mujer de Dios le falla al Señor, hermano, el mismo Espíritu Santo, hermanos, aleluya, está allí en su corazón, en su conciencia, está hablando, hermano, y le está diciendo: lo que hiciste está mal delante de Dios. Hay una enorme diferencia del cristiano, aleluya, del que no tiene a Cristo. El que está ahí en el mundo, perdido en las tinieblas, en el pecado, hermanos, hace y todavía se jacta cometiendo pecado, haciendo cuantas cosas. Pero nosotros, con un poquito que le fallemos a Dios, el mismo Espíritu Santo va a estar, hermanos, redarguyendo en nuestros corazones, hasta que reconozcamos y nos humillemos y le pidamos perdón al Señor, hermanos. Entonces sabremos que el Señor puede hacernos libre de esa culpa y de ese pecado. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aprendamos a vivir en libertad. Esto no es nuevo. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo 5:1. Estaremos viendo diferentes citas, porque esto no es nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Éxodo 5:1. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios: después Moisés y Aarón, vayamos leyendo con cuidado, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, ¿qué cosa? Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿Dónde? No lo escucho. ¿Dónde? En el desierto. ¿Qué hay en el desierto, hermano? ¿Ah? Nada. No hay agua. Puro cactus, pura espina, pura sequedad, muerte. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Para qué sacó Dios, hermano, y usó y levantó un libertador, hermanos, para Israel, para sacarlo de la esclavitud, de la opresión de Egipto, de Faraón? ¿Para qué? Para que le celebrara fiesta en el desierto. Yo sé que Dios está hablando más de una vida en esta tarde. El Señor lo que quiere es que le des gloria, le des alabanza, le des adoración en medio de tu desierto, en medio de tu necesidad, en medio de tu problema. El Señor quiere escuchar un gloria a Dios. En medio de la circunstancia que está pasando, el Señor quiere que le adores, que alabe su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dele gloria, dele alabanza al Señor. Celebra fiesta en medio de tu desierto. Aleluya. A veces nos limitamos. Nosotros mismos nos limitamos, pastor, pero ¿cómo voy a adorar a Dios enfermo? Dios quiere escuchar tu adoración. Acordémonos que cuando Pablo y Silas estaban en lo refundido, lo oscuro y lo apestoso de aquella cárcel, y bien cerradas aquellas puertas y bien encadenados, ¿qué estaban haciendo a medianoche? ¿Ah? Estaban cantando y orando. Estaban combinando dos cosas poderosas. ¿Y cómo estaban las espaldas de ambos, Pablo y Silas? ¿Cómo estaban? Estaban todas latigueadas. Sus pieles estaban abiertas, escurriendo sangre. Había sangre coagulada en sus espaldas. Se combinaba el sudor con el ardor.
Pero yo no veo un Pablo, un Silas que estén diciendo: ¿para qué decidimos servir al Señor? No nos merecemos esto. No están renegando. Dice que están cantando y orando, y los demás presos los escuchaban. Y cuando empezaron a entrar en aquella intensidad de la oración y la adoración, dice que se sacudió aquel lugar y las puertas, hermanos, aleluya, se abrieron y las cadenas de todos cayeron. Hay poder en la adoración y en la alabanza a Dios. Desciende la presencia cuando tú le adoras a Dios con todo tu corazón, a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios sacó a su pueblo de la opresión de la esclavitud de Egipto para celebrarle fiesta en el desierto. Yo no sé cómo se llame tu desierto: enfermedad, problemas en la familia, no, problemas en el trabajo, pero estás pasando por tu desierto. Lo que el Señor quiere es que le alabes. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? No te preguntes, aleluya, qué es lo que quiere el Señor en medio de ese desierto. Aquí está la respuesta. El Señor no quiere que reniegues, mucho menos que te estanques, que te detengas, que no sea la circunstancia, el problema, la necesidad que estés pasando para que te detengas. Nadie, ni Dios mismo, te está diciendo que te detengas. Él te está diciendo que le des toda la gloria y toda la adoración. Santo es el nombre del Señor. En el libro de Romanos 8, 1 y 2, aleluya, apreciamos en la palabra del Señor algo muy hermoso. Santo es el Señor, aleluya. Leímos el versículo 1 y el versículo 2. ¿Qué nos da a entender en resumen estos dos versículos? Gracias a su muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, somos limpios de todo pecado. En Él tenemos la seguridad de un nuevo comienzo con rumbo a la vida eterna. Cuando el Señor vino a tu vida y te hizo libre, a muchos los hizo libres del alcohol, de la droga, de la prostitución, de la homosexualidad, de la brujería, de cuánta cosa. Fue un punto que quedó marcado en Dios, y de ahí, hermanos, borrón y cuenta nueva. Fue un punto, hermanos, de un nuevo comienzo, una vida diferente. Por eso la palabra del Señor, hermanos, aleluya, dice, hermanos, que nosotros debemos ser hombres y mujeres de mente renovada. Y el libro de Romanos 12 dice la palabra del Señor, 12:2, de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Una mente y un corazón totalmente renovado. Y hoy se lo hemos cantado al Señor: renuévame, Señor, purifícame, Señor. El salmista David tenía este cuidado cada vez que entraba en la presencia de Dios, y le decía: lávame, lávame más con hisopo. Mírame y obsérvame que soy puro y limpio de corazón. Si nos atrevemos a decirle al Señor en esta tarde: mírame y obsérvame que soy limpio de corazón, el Señor va a empezar a sacar los trapitos al sol. Por eso es necesario que cada vez que nos acerquemos al Señor, hermanos, le digamos que Él nos purifique, que nos limpie. Estamos en su camino, estamos en la verdad, pero entre más nos limpiemos, entre más nos purifiquemos, hermanos, tendremos la seguridad que tarde que temprano, que suene la trompeta para el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, volamos con Cristo. Porque el Señor viene por una iglesia, dígalo usted, sin mancha y sin arruga. El Señor, hermanos, quiere vidas santificadas, libres. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no vivimos recordando y culpándonos del pecado.
Lo que usted hizo allá en el mundo, hermano, dice la palabra de Dios, que Dios sepultó nuestros pecados en lo profundo de la mar y jamás se acordará de ellos. Yo he escuchado hermanos que dicen, hermano, todavía me acuerdo. Allá de aquel lado, en un culto pasó un hermano y dio su testimonio. Todavía, hermano, como que mi conciencia no está tranquila. Y dio su testimonio y pasó el hermano y dice, y al mismo tiempo lo quedó viendo al pastor y le dice, pastor, yo me quiero sinceridad con Dios y sinceridad con usted. Yo fui el que le vine y le robó su guajolote. Y se culpaba el hermano y se culpaba. Llegó el pastor, lo abrazó y le dijo, hermano, no hay ningún problema, un jolote es un jolote. Y le dijo el hermano, perdóneme, lo abrazó y se arrodilló, ore por mí, dígame que me perdone. Y el pastor hizo, hermanos, para que se sintiera libre de aquella culpa. Pero hay gente que sinceramente, hermano, está recordando de su pasado. Es algo que nosotros no tenemos que hacer, porque tenemos la confianza que todos nuestros pecados el Señor los llevó, dice su palabra. Él llevó cautivo la cautividad, nuestros pecados, nuestras culpas en la cruz del Calvario. Ahora por su sangre somos nosotros limpiados. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Dele gloria, dele alabanza, bendito sea su nombre. Romanos 8, 1 y 2, la cita que veíamos, aleluya, y con esto le quiero dar un punto: libres de la condenación y la culpa. ¿De qué nos libertó el Señor? De la condenación y la culpa. Ahora podemos caminar, hermanos, totalmente libres. Ya no estamos que nuestra conciencia nos acusa. A donde vamos predicamos la palabra, alabamos su nombre y sabemos, hermanos, que el Señor ya borró todos nuestros pecados. Vamos al libro de Colosenses 1:13, por favor. Y con esto le estaré dando el segundo punto. Colosenses 1:13 y 14. Dice la palabra del Señor: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De qué nos libertó el Señor también? De la potestad de las tinieblas. El segundo punto, nos libró del dominio del pecado. Aleluya. La oscuridad y el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. A su nombre. El diablo, hermanos, aleluya, no descansa, maquina destrucción, muerte contra el Hijo de Dios, contra el cristiano. Sectas satánicas se unen, se aposentan delante de Satanás para destruir, hacer menguar, hermano, a los cristianos, dividir las iglesias, destruir, hermanos, aleluya, y estorbar en los ministerios que Dios ha levantado. Pero aquí estamos viendo algo importante, que si estamos en Cristo, aleluya, la oscuridad y el pecado no tienen ninguna potestad sobre nosotros. Dice el Salmo, aleluya, que aleluya estaremos protegidos bajo la mano poderosa de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo le pregunto, ¿hay seguridad en el Señor? Hay seguridad en Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. No hay mejor cosa que estar en el camino y en la presencia de Dios. Razón tenía el salmista David cuando le decía al Señor: nunca apartes tu Santo Espíritu de mí. Y Jesús reconfirmó esa expresión del David, hermano, del rey David, diciendo: separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a ver qué dice el libro de Gálatas 5:16. Santo es el Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es un consejo muy esencial para nosotros. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos guía
en todas las cosas. El Espíritu Santo muestra, revela. El Espíritu Santo habla, advierte y redarguye. El Espíritu Santo, cuando Jesús hablaba, os conviene que yo me vaya, porque yo mismo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, y cuando Él venga os guiará en todas las cosas. Y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por ello? Santo es el Señor. Porque cuando el diablo te está tendiendo una trampa, hermanos, aleluya, para que caigas en pecado, en esa tentación, el Espíritu Santo, hermanos, revela, muestra antes que usted le falla a Dios. Nadie puede ir por la vida, hermanos, estando un hoyo frente a él en su camino y dice, me caí, no lo vi. No. Hay síntomas, hay señales, hay focos que se encienden de alerta. Antes que usted le falle a Dios, el mismo Espíritu Santo, si no se lo muestra a usted, se lo estará mostrando a otra hermanita de la iglesia, a su nombre. Y Dios le estará dando, hermanos, esa advertencia, lo cuidará. Tenemos, hermanos, una gran ventaja estando en el Señor. ¿Sí o no? El Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Santo es el nombre del Señor. Romanos 6:23 dice la palabra del Señor. Romanos 6:23. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, es salvación en el Señor. En Cristo tenemos el regalo de la vida. Aleluya. Hay gente que se atreve a expresar, si yo le falto a Dios, el Dios me mata. No. Y eso es totalmente un error. Su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento de la verdad. Porque el propósito de Dios, hermano, es que el hombre se salve. En Cristo tenemos el regalo de la vida. Nunca el hombre logrará por sus propios méritos, esfuerzo, intelecto, hermanos, aleluya, el tener el regalo de la vida y encaminarse a la vida eterna. Lo recibimos al aceptar a Cristo como nuestro Rey y Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Aleluya. Ese regalo tú lo tienes. Y lo debes de cuidar, lo debes de valorar a cada día, a cada instante, donde quiera que vaya, hermanos, usted compórtese como un verdadero hijo de Dios. El mismo Espíritu Santo, hermanos, lo guiará en todas las cosas. Aleluya. Juan 5:24, bendito sea el nombre del Señor. Dice de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el Señor dijo en otra porción de la palabra: todo aquel que quiera salvar su vida sin mí, la perderá, pero todo aquel que la pierde en mí, la hallará. El Señor es la vida. Y cuando alguien, hermanos, duerme en el Señor, porque es lo correcto, no dice murió el hermano, duerme en el Señor. Porque la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay vida y vida eterna después de esta vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esa es nuestra esperanza, de estar un día delante del trono de Dios, a su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo es mortal, pero el alma vivirá en Cristo Jesús en la vida eterna. Santo es el nombre del Señor. En Salmos, aleluya, 34:4, para darle el siguiente punto. Salmos 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró
de todos mis temores. Si yo preguntara, ¿cuántos jóvenes de aquí tienen miedo? Y quiero ir con los mayores. ¿Cuántos de los hermanos y hermanas ya casados tienen miedo? Hay hombres y mujeres de Dios que todavía tienen miedo. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que cuando buscamos a Dios, Él nos oye y nos libra de todos los temores. Bendito sea el nombre del Señor. No quiere Dios, no quiere el Señor que vivamos atados al miedo, sino que disfrutemos la libertad al buscar su rostro. Usted sabe que cuando antes de ir a dormir dobla sus rodillas, por eso dice la palabra del Señor, y ayúdeme con ese texto: en paz me acostaré y así mismo, aleluya. Cuando usted ora, hermano, usted puede tener un descanso y un sueño placentero, porque sabe que aunque vuelen saetas en medio de la oscuridad, y cuanto trabajo y maquinación del diablo haya de brujería, hechicería, nada puede tocarle, porque hay una cobertura y una protección de parte de nuestro Dios hacia nosotros. Santo es el nombre del Señor. Disfrutamos, descansamos, le servimos, caminamos, teniendo la seguridad, la libertad y al mismo tiempo la confianza de que Él está con nosotros y nos guarda. Su palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los santos es el nombre del Señor. ¿Qué hiciéramos sin la protección de Dios? Ya el diablo, hermanos, hubiera hecho cuánta cosa en nosotros. Y aun cuando el diablo lo sigue intentando, estando en el camino del Señor y haciendo su voluntad como hijos verdaderamente libres, no puede. No puede, porque Dios mismo, hermanos, ha declarado, y Él es fiel en su palabra, Él no se retracta de ella. Él cuando dice, hermanos, que lo va a guardar, lo guarda, lo protege de todo mal. Y la palabra del Señor en segunda de Timoteo 1:7 dice la bendita palabra del Señor: porque no nos ha dado, esto va para los hermanos miedosos. Ahora del COVID-19 veo hermanos que se están yendo a otros estados. Cuando el vecino se enferma, el vecino de al lado. Sí tenemos que ser prudentes, yo lo sé. Pero como hijos de Dios tenemos que confiar plenamente en el Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Porque no nos ha dado, quiero que lo lea conmigo, ¿qué cosa? No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, sigue diciendo, de amor, ¿qué más? Tres cosas fundamentales para el verdadero hijo. No nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que tú declares con tu boca, eso se hará. ¿Qué debe declarar tu boca en este tiempo, en esta circunstancia, en medio de esta contingencia, iglesia? ¿Qué debe declarar? Victoria. La protección de Dios a tu familia. Amén. Que aunque llueve, trone y relampaguee, Dios es fiel en su palabra y guarda a sus hijos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? El miedo no proviene de Dios. Claramente dice que el miedo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, y esto es tremendamente serio. Hay un capítulo, hermanos, de Apocalipsis, aleluya, que dice que los cobardes de una gran lista son los que encabezan, hermanos, esa gran lista de los que van al infierno. Dice 21:8 de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los primeros que encabezan esa lista que se van al infierno son los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los desertores. ¿Qué le pasa a un soldado cuando deserta del ejército? ¿Qué le hace? ¿Cómo lo castiga? ¿Alguien sabe? A otros los encuartelan como prisioneros, siendo un soldado. No seamos uno de esos desertores, hermano. Hay muchos cobardes, hay muchos desertores que vinieron problemas. El diablo, hermano, los atacó en las diferentes áreas de su vida y mejor dijeron, hicieron caso a aquella expresión que dice: por eso yo no me meto, no me consagro para Dios, porque si yo me meto con Dios de lleno al ministerio, al liderazgo, el diablo me va a atacar. No seamos un desertor más, porque aquí los cobardes son los que encabezan la lista de los que se van, hermanos, a esa condenación, al lago de fuego y azufre. No seamos de esos que cuando el enemigo se levanta, hermanos, nos detenemos, nos intimida. Ahí hay miedo, hay cobardía. El hermano Santiago, que habla la palabra del Señor, hermano, habla de una manera muy clara. Y el hermano Santiago se dio cuenta que el diablo estaba metiendo problemas en la iglesia y los hermanos, los cristianos estaban yendo. El diablo estaba metiendo divisiones en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y se paró Santiago y le dijo: hermano, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero parece que como caricatura, como algunos lo pintan, hermano. No, el diablo corre de nosotros, ahí anda el diablo como caricatura con su trinche, correteando a los cristianos. Debe ser todo lo contrario. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, real, verdadero, y Él es más grande que el que está en el mundo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Dice que es un Dios grande, poderoso, que la misma tierra, el planeta Tierra, este universo, es estrado de sus pies. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Dios es más grande que tus problemas. Por eso te decía al principio la palabra del Señor, que le adores, que le alabes en medio de tu desierto. Dios es más grande que tu problema. El problema es que tú le estás dando, hermano, mucha cabida, importancia a ese problema y te estás ahogando en un vasito de agua. No le digas a Dios qué grande es tu problema. Dile a tu problema qué grande es tu Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Hay poder en Jesucristo, hay victoria en su nombre santo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 5:9. Aleluya. Y nos vamos perfilando al final. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De esto también nos libertó el Señor. Nos libertó de la ira de Dios. Esto habla también Sofonías 1:14 y 18 y Isaías 22:5. Ahí en casa usted lo puede leer. A través de él, ¿de quién? ¿Quién es él? Jesús. A través de nuestro Señor Jesucristo recibimos el perdón de pecados y el favor de Dios fue librarnos de la ira de Dios. Tenemos mucho que agradecerle a Dios, hermano. Nos quedamos cortos con lo que hemos recibido de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que cuando venga la ira de Dios, los que recibimos a Cristo no recibiremos el castigo venidero. Dios apartará a su pueblo, a sus hijos, aquellos verdaderos discípulos, aquellos que verdaderamente fueron libres,
recibieron al Señor y caminaron conforme al mandato de su bendita palabra, Dios reconocerá y compensará la obra de Cristo hecha en nosotros. Salimos de la opresión del pecado para cumplir la palabra de Dios para salvación. Bendito sea su nombre. Y el libro de los Hechos 13:38. Ya estamos terminando. Estamos viendo diferentes citas y no sacamos el dedo del tema, del renglón. Sabed pues esto, varones hermanos, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Santo es su nombre. Nos da libertad para estar cerca de Dios. Durante la crucifixión de Jesús, en Hebreos 19 y 10 dice que se rasgó aquel velo, y ahora por ese sacrificio, su muerte, hermanos, y su resurrección, nosotros podemos tener la libertad y el derecho de entrar al lugar santísimo. Esto no pasaba antes de la muerte de Jesús. Solo el sacerdote entraba una vez al año para consagrar su vida. Entraba consagrado y consagraba su vida y al pueblo, y el Señor cargó con nuestra culpa, llevó cautivo nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ahora por su sangre podemos declararnos libres en Cristo Jesús. Ya no hay otro sacrificio. El de Cristo fue suficiente para libertarnos de todo mal. No te olvides. Demos gracias a Dios. Anoche mucha gente gritaba, chiflaba y hacía cuánta cosa celebrando la independencia de México. Creo que nosotros como cristianos no tenemos que esperar que llegue un 15 de septiembre, un 16 de septiembre. Todos los días podemos adorar a Dios, podemos darle gracias a Dios por habernos sacado, independizado del pecado, del infierno, de las garras de Satanás. Valoremos esa libertad en Cristo Jesús, vivamos en ella, disfrutemos esta vida que el Señor nos ha hecho libres para gloria de su nombre. Ninguna otra libertad puede compararse con la que Cristo nos ha dado. Vivamos esa libertad en nuestro Señor Jesucristo para impactar a quienes nos rodean. Usted puede predicar el evangelio de salvación y decirle a ese hombre que está hundido en el pecado, en las tinieblas, hay un Cristo libertador, hay un Cristo poderoso que te puede hacer libre y te puede sacar de toda atadura de pecado y de vicio. Testifique, hermanos, que nuestro Señor es poderoso y puede hacer libre también a esas personas. Prediquemos que solamente Cristo puede hacer libre a todo hombre. Somos un testimonio viviente de esa libertad que Cristo nos dio. Usted es libre en el Señor. Testifique de esa libertad y predique el evangelio de Cristo. Sigamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque nos ha hecho libre. Podemos disfrutar de esa libertad. Vivamos en esa libertad. Valoremos esa libertad. Le demos gracias a Dios. Padre glorioso, te doy gracias en esta preciosa hora, Señor, por haberme concedido este hermoso privilegio de ser el expositor de tu bendita palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, algo se haya quedado en los corazones de cada uno de tus hijos, Señor. Que podamos ser hijos agradecidos, verdaderos discípulos tuyos. Que verdaderamente, Señor, haya esa libertad, no el libertinaje como allá en el mundo. No, Señor,
esa libertad que solamente tú puedes dar, Señor, a todo hombre, a toda mujer. Santo es tu nombre, Señor. Te damos gracias por ese gran sacrificio en la cruz del Calvario y tu resurrección. Ahora tenemos el derecho y toda la libertad de estar, Señor, en tu presencia, buscando tu rostro. Ayúdanos, ayúdanos, Señor mío. Quedan escasos meses para terminar este 2021. Que podamos seguir adelante